Seguimos con más AgroSummit y ahora es tiempo de hablar de políticas públicas. Y para eso vamos a estar compartiendo este panel con Javier Rodríguez, que es el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con David Miazo, que es el director de la consultora Data y ex miembro de FADA. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto conversar con ustedes. Bueno, un poquito la idea es contar cada uno su postura acerca de cómo se ve al agro hoy y de acá a 10 años, ¿no? O sea, de las políticas públicas es un poco esto, pensar en el futuro, si se quiere. Así que, Javier, contanos un poquito eso, ¿qué ves hoy en el agro y qué les falta para llegar a ese futuro? Bueno, la verdad que siempre que hablamos de políticas públicas nosotros entendemos que por supuesto que hay una cuestión vinculada a lo más inmediato, pero que es fundamental tener siempre una mirada estratégica de mediano y de largo plazo. Tal cual. Para toda la política pública y en particular y en especial para el agro, que también por los tiempos en muchísimos casos es todavía más fundamental. Por eso nosotros... Perdón, decís porque... De la producción, exacto, porque cambiar... Algo que se implementa hoy, recién por ahí se ven los resultados en un año. Exacto, ¿no? Hay otros sectores donde tal vez una medida que se adopta... Más inmediata. Puede tener resultados o reacciones inmediatas, ¿no es cierto? Pero si uno toma una medida hoy, no es que va a cambiar la superficie ya sembrada de campaña de fina, etcétera. Tal cual. Entonces los plazos tienden a ser más largos. Nosotros siempre decimos que hay una agenda muy amplia vinculada al sector agro, ¿no? Que incluso el error puede ser pensar que es una agenda restringida a un tema. Nosotros decimos, por supuesto, que tiene que haber una agenda vinculada a la rentabilidad del productor con todo lo que eso significa, ¿no? Precios internacionales, por supuesto, tipo de cambio, sistema impositivo, etcétera, pero también una agenda vinculada a la infraestructura, un elemento que es clave, que a veces pareciera ser dejado de lado, ¿no es cierto? Pero la verdad que cuando uno habla de competitividad, hay que comprender que no es solo la competitividad del productor tranqueras adentro, sino que es una competitividad sistémica. Si el productor produce de manera muy eficiente tranqueras adentro, pero después no tiene las condiciones, o el transporte, para decirlo esquemáticamente, es un transporte del siglo XIX, y bueno, pierde esa productividad. Pierde esa ventaja de competitividad. O sea que no es un trabajo individual solamente. No es un trabajo solo individual, por supuesto que tiene un componente individual, pero que en todo lo que tiene que ver con infraestructura, y nosotros ponemos ahí también la tecnología, la innovación. No es solo un trabajo de un productor, por eso también la fundamental tarea que tiene el sector público en articular esto, en acompañar esto y en generar iniciativas en este sentido, ¿no? Y el otro elemento, nosotros hablamos de infraestructura, de tecnología, el otro elemento es el financiamiento, ¿no es cierto? Que a veces aparece como algo externo y la verdad que muchísimas veces la posibilidad de un productor de ampliar la superficie, de generar una innovación, etcétera, está atada a la posibilidad del financiamiento. Por eso para nosotros facilitar ese tipo de acceso al productor en financiamiento y bueno, genera un mayor crecimiento del sector. Me imagino que vos estás en contacto mucho con los productores de la provincia de Buenos Aires constantemente, digamos, ¿no? Y un poco bueno, más allá de eso, ¿qué relación tienen? ¿Cómo haces para escucharlos? Porque además son realidades muy distintas, desde productores grandes, pequeños, chicos, de distintos rubros, ya no sé, lácteos, o sea, semillas, todo lo que fuera. ¿Y cuál es la respuesta que les están dando a la realidad de hoy? Sí, tal cual. Creo que, en primer lugar, un poco lo que vos comentabas, para nosotros es fundamental partir de que hay una enorme diversidad de productores, de producciones y de regiones, que no podemos pensar al agro como una sola cosa, sino que precisamente hay que tener en claro estas diferencias y por eso las políticas tienen que ser diferenciadas, tienen que ser segmentadas. Claro. Nosotros lo que venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires es justamente eso. Pensar en las distintas producciones, en las distintas regiones, en las distintas escalas de los productores, también con una premisa que tiene que ver con nuestra perspectiva del desarrollo agropecuario, que nosotros necesitamos que haya productores porque son los que mueven la economía local, son los que mueven la economía en los pueblos. Entonces no es solo una cuestión de, para decirlo también esquemáticamente, de toneladas totales producidas, sino de cuántos son los productores que producen esas toneladas de trigo.
Y la política por eso tiene que tener en cuenta estas consideraciones, de estas diferencias. En muchísimos casos, nosotros con respecto al financiamiento generamos herramientas específicas para que productores de distinta escala puedan acceder. Porque si no, se brindan a veces líneas generales, pero solo pueden acceder los que primero o los que tienen la carpeta ya presentada. Y creo que es clave pensarlo, tanto en el financiamiento, como en la tecnología, como en la infraestructura, como en las medidas que acompañan al productor, en muchos casos específicas, ¿no es cierto? Se está haciendo, en tecnología específicamente, vos notás que se está haciendo un gran esfuerzo porque además la tecnología ayuda mucho también a la eficiencia, ¿no? La eficientización de la producción. Hoy se está trabajando en esa línea. Nosotros en la provincia... Nosotros en la provincia siempre decimos, hay ciertas botoneras que son nacionales, que por supuesto ahí no tenemos incidencia, pero hay elementos en los que sí la provincia tiene la posibilidad de actuar. Y uno es la innovación tecnológica. Nosotros al iniciar la gestión, allá en 2019, teníamos 13 chacras experimentales. Hoy tenemos en la provincia 16 chacras experimentales. Somos el actor que más chacras tiene y que viene desarrollando tecnologías. Nosotros generamos en esas chacras experimentales nuevas variedades de semillas, de trigo candial, de avena, una línea muy interesante y muy importante para los productores, también una biofábrica para productores frutícolas, es decir, que también pensando en esa enorme diversidad de producción. Claro. Yo siempre digo que a veces no es tenida en cuenta, pero en la provincia de Buenos Aires hay desde una zona núcleo, como se la suele conocer, a distrito que está en la Patagonia, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que pensar en estrategias de innovación, en estrategias de desarrollo productivo para esa enorme diversidad de regiones, de productores y de producciones. David, vos, también hace años que estás como estudioso y como consultor y en el tema de políticas públicas, contanos un poco esto, tu mirada de cómo ves la realidad del agro hoy y qué políticas públicas hacen falta para tener esa mirada a largo plazo, ¿no? A los 10 años, digamos. Bueno, el agro hoy, si querés, te respondo en primera instancia y yo me voy a limitar solamente a granos y carnes, que es mi área de expertise. Perfecto. No toda la heterogeneidad que mencionaba recién el ministro. El agro hoy, en términos relativos al resto de las actividades económicas, está relativamente bien, porque ha podido escapar un poco mejor a el escenario recesivo que tiene la economía. Entonces, en parte porque la agricultura es principalmente exportadora. Argentina en un año normal exporta el 85% de la producción de soja, 2/3 de la producción de trigo, 2/3 de la producción de maíz, 30% de la producción de leche, 30% de la producción de carne. Y leche y carne, que sí podrían estar más afectados por la caída del consumo local, han tenido una situación externa a ellas, que es la baja del precio de los granos, que ayuda un poco a la ecuación de la alimentación, y por otro lado, algo que en realidad es negativo, pero que este año jugó positivamente, que fue el efecto de la sequía en las dos producciones y varios años de rentabilidad negativa en el caso de leche, que hizo que las dos producciones este año estén en caída en términos de volúmenes producidos. Entonces, eso ayuda un poco a equilibrar los precios con un consumo también en caída. Entonces, a lo que voy, en términos relativos al resto de la economía, un poco mejor posicionado, en particular agricultura, entrando en una situación de alerta hoy con la caída de precios, con la ecuación de tipo de cambio, porque recordemos, y derechos de exportación. Claro. Porque los derechos de exportación normalmente se han puesto después de devaluaciones y en contextos de precios buenos, pero te vas quedando con los derechos de exportación con apreciación cambiaria y con baja de precios. Y ahora ya que todos los productores están empezando a hacer los planes de siembra y los números de la campaña gruesa, principalmente de soja y maíz, para hacia septiembre-octubre, ya empezamos a entrar en alerta por principalmente la baja de precios, pero también en la combinación con las otras dos cuestiones que te mencionaba. Así que eso un poco, si querés, el agro hoy. Y el agro a 10 años un poco, o el futuro, la verdad es que las actividades, por lo menos estas que estábamos mencionando, son altamente competitivas. Representan también en un año normal el 70% de las exportaciones del país. Claro. Incluso con políticas desfavorables, como han sido derechos de exportación,
restricciones en algún sentido a las exportaciones, brecha cambiaria, digamos que son 3 medidas que van... ¿Vos crees que los derechos de exportación habría que sacarlos, digamos? En todo? Mira, yo 2 cuestiones te hago. Si miramos Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Australia, Nueva Zelanda, ninguno tiene derecho de exportación. El único que tiene es Rusia, principalmente para el trigo. De todos los grandes productores y exportadores ¿Eso nos agrícolas del complica, mundo. digamos, la competencia con esos países? Sí, digo, Son diferentes cuando uno mira condiciones. las políticas, dice, bueno, a ver qué hace, me pongo en términos comparativos del que hace el resto del mundo. Por algo, los principales países productores y exportadores agropecuarios no tienen derecho de exportación, porque claramente va en contra de la producción. Y a eso le sumas cepo y brecha cambiaria, que le suma un complemento más. Después está claro el contexto macroeconómico que plantea una gran dificultad desde el frente fiscal para poder bajarlas, ¿no? Entonces, creo que hay que sacarlas, pero también entiendo el contexto económico en el cual vivimos prácticamente, no sé si decirte estamos, porque siempre es imposible hablar de baja de derecho de exportación, porque estamos constantemente con las finanzas públicas complicadas, pero algún esquema tenemos que plantear hacia adelante, porque si miramos sobre todo a la agricultura, vos calculá, te digo un número para que la gente lo tenga en mente. Sacar los derechos de exportación de soja implica aumentarle un 50% el precio. Claro, sí, sería ¿Qué imposible. otra política tiene esa capacidad de impacto en la rentabilidad y en las posibilidades de producción? Ninguna. Entonces, se entiende que es difícil, sobre todo en un contexto recesivo, de muchas demandas sociales, pero también se entiende que es una de las grandes o la gran política que nos ha diferenciado de todos los países agrícolas del mundo. Y está bien que siempre nos comparamos con Brasil. Brasil tiene muchas situaciones particulares de la expansión de la frontera y muchas otras discusiones específicas, pero en estos últimos 20 años Brasil nos sacó un 66% de ventaja en volumen producido de granos. Brasil Incluso hoy... Paraguay también ahora. Sí, Paraguay también. Ya digo que por ahí venía atrás nuestro, no sé. Sí, Paraguay más todavía por el menor nivel de desarrollo que tenía. Claro, crecía desde cero, relativo. digamos, pero... Pero si ponemos un punto de comparación, Argentina y Brasil hace 20 años, la producción de Brasil es hoy, o creció 66% más que la Argentina. Estamos buscando una vaca muerta y estaría ahí, digamos, salvando otras discusiones de superficie, etcétera, ¿no? Pero simplemente para ponerlo en términos comparativos. Pero con esa mirada a largo plazo, el potencial está, la competitividad está, y lo que te estaba diciendo, perdón, nos fuimos con los derechos de exportación, pero lo que quería expresarte era, incluso con esas políticas adversas, el campo siguió siendo el 70% de las exportaciones. Entonces, claramente tiene una competitividad intrínseca que, intrínseca no, también desarrollada por el propio ecosistema productivo. ¿Podría ser mayor? Claro, que si se le saca la pata de encima, como por ahí se ha dicho en algunas ocasiones, pero si se le sacan algunas de estas políticas restrictivas, claramente tienen muchísima capacidad. Nosotros hemos hecho estudios cuando trabajaba, ahora sigo siendo consultor, pero en FADA, posibilidades de producir 1 millón más de toneladas de carne, posibilidades de incrementar a 213 millones de toneladas la producción de granos, con un gran impacto en el interior productivo, porque todo esto significa más trabajo, más producción, más actividad económica en el interior productivo y un gran impacto macroeconómico, porque hoy estamos discutiendo que el impacto que tiene en la baja del precio de la soja macroeconómicamente, ¿no? Entonces, también tiene un impacto macroeconómico significativo. Le quiero preguntar a Javier sobre el tema, su opinión, digamos, sobre el tema de las retenciones. Sí, nosotros siempre lo decimos, lo importante es mirar la rentabilidad, ¿no es cierto? Y en función de eso, todas las variables que inciden. De hecho, recién mencionaban el tema de la brecha cambiaria, hubo mucho tiempo donde se hablaba también hace unos meses sobre el tema de la brecha cambiaria. Hoy la brecha cambiaria también está fuerte, creo que son aspectos que sin ninguna duda inciden, más el conjunto de las situaciones, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos el tipo de cambio efectivo, creo que es otra variable. Yo creo que el eje tiene que ser, por lo menos del análisis, del estudio, de la evaluación, siempre cuál es la rentabilidad. Y entender que ahí en la rentabilidad entran muchísimas variables.
El tipo de cambio, por supuesto los precios internacionales, el tipo de cambio efectivo, si se quiere la brecha, los impuestos, también los precios de los insumos, ¿no es cierto? Porque lo que estamos hablando, y a veces por ahí se pierde de vista, es, bueno, ¿qué pasó con el combustible? ¿Cómo aumentó el combustible y cómo no cambió? Y muchas veces eso también es una variable que incide muy fuerte en la rentabilidad de la producción. Por eso nosotros decimos, bueno, hay unos 7, 8 variables fundamentales y creo que uno tiene que tener ese cuadro de situación completo para después decir, bueno, mira, está afectando esto, esto y lo otro. Y después, por supuesto, está el dibujo un poco de la situación de la macro, de comprender en ese contexto más general, bueno, cuáles son las acciones que se pueden hacer para impulsar una actividad efectiva. Y en ese sentido, ¿ustedes ya tienen acciones concretas que por ahí están, o sea, ya las están llevando a cabo o bueno, las están analizando desde la provincia? Bueno, desde lo que nosotros decimos que es la botonera de la provincia, sí, la verdad que sí. Lo venimos haciendo desde hace 4 años. Hubo una situación, si se quiere, de incertidumbre sobre la campaña de FINA reciente, ¿no? Con el trigo. Nosotros salimos como Banco Provincia con un fuerte financiamiento para apostar que queríamos más producción, señalándolo, y son acciones concretas, ¿no es cierto? Lo venimos teniendo, por supuesto. La verdad que venimos de una de las peores sequías de los últimos 40, 50 años, pero antes de esa sequía, antes de esa condición, habíamos marcado en la provincia de Buenos Aires récord de producción de trigo, con superficies muy buenas, es decir, que había un buen nivel. Bueno, esperamos, por supuesto, en este año, en los sucesivos, estar recuperando después de las graves afectaciones de la sequía. ¿Se puede competir, digamos, como esto que decíamos, contra los países de la región, que es verdad que por ahí están creciendo con mucho, digamos? Yo creo que se puede, hay que hacerlo además, y haciendo, siempre, digamos, por eso, y lo ahí estamos haciendo, y siempre también con el desafío de generar más valor agregado, en su sentido muy amplio. Yo digo sentido muy amplio porque a veces más valor agregado es una etapa de industrialización, pero más valor agregado también es diferenciar el producto. Nosotros venimos trabajando mucho, por ejemplo, a nivel de trigo, con la calidad de trigo, con conocer y con tender a mejorar la calidad, que también es una manera de agregar valor a la producción, ¿no es cierto? O incorporando nuevas tecnologías, que también es una manera de agregar valor. Yo creo que siempre como sector, y ya pensado de manera integral, el enorme desafío permanente es de agregar valor. Y bueno, y ahí, por supuesto, también retomando un poco la pregunta sobre las políticas públicas, creo que desde el Estado se pueden hacer muchas cosas acompañando e impulsando esa agregación de valor. Con respecto a esto, David, no sé, bueno, creo que hoy todos los alimentos están adquiriendo como una transformación a nivel mundial, ¿no? Esto de justamente agregarle valor. ¿La Argentina se puede subir a esa transformación? O sea, bueno, creo que tiene todas las herramientas para hacerlo, pero bueno, ¿lo puede lograr? Sí, Argentina lo puede lograr. Hay una gran parte de trabajo internacional donde tenemos cuestiones de aperturas de mercados, en términos sanitarios, principalmente para las carnes, negociaciones comerciales, porque muchas veces, y en la carne, vuelvo a la carne porque se ve muy claramente, abrís un mercado sanitariamente y cuando lo abriste tenés 40% de aranceles. Claro. Y entonces te deja fuera de competitividad en otro sentido. Entonces, esa apertura sanitaria y comercial es muy importante. O sea, que tiene que ser un trabajo conjunto, integral, digamos. Sí, porque y permanentemente tenés... Porque, ¿qué pasa? Mientras mayor valor, si vas a alimentos en particular, mientras mayor valor agregado tenés, mayores restricciones te ponen los países importadores. Claro. Por cuestiones genuinas, como puede ser que les importe mucho la salud, etcétera, y por cuestiones no tan genuinas como es proteger a sus propias industrias. Tal cual. Entonces, por eso ahí la negociación internacional es muy importante, de nuevo, para abrir muchos mercados. Nos ha pasado. México, en el gobierno de Fernández, se terminó abriendo sanitariamente la carne por una afinidad política, ¿no? Entonces, Estados Unidos se terminó abriendo con Macri por una afinidad política, ¿no? Entonces, hay cuestiones de negociación, hay cuestiones de política, hay cuestiones de negociación económica. En general, el Mercosur ha sido un poco más bien cerrado, entonces eso también le cierra posibilidades de negociar las aperturas. Eso por un lado. Y después, bueno, ahí también, para poner un signo de alerta, la política exterior, ¿no? Con el presidente yéndose un poco de boca, sobre todo con socios comerciales tan importantes como China. Eso, digo,
te estoy diciendo, hay que trabajar ese sentido y es una de las cosas que creo que se termina metiendo más ruido de manera innecesaria, sobre todo mirando estas cadenas. Y después hay que trabajar fronteras adentro. El RIGI, ¿no? El régimen de inversiones. Uno por ahí lo miraba y la gente lo criticaba o no, pero vos lo leías y decías, che, esto debería ser para todo el país, para todas las empresas del país, para todas las pymes. Este debería ser el régimen de inversiones que deberíamos tener, ¿no? Porque en realidad gran parte de todas las medidas era no perjudicar o no desincentivar la producción. Bueno, eso también, te lo doy como ejemplo, pero esa clase de promoción de inversiones, de facilitar las inversiones es la que te da esa capacidad de hacer inversiones de escalas que sean competitivas a nivel internacional. Perfecto, gracias David. Bueno, acá nos podríamos quedar horas charlando, la verdad que muchísimas gracias a los dos. No sé, Javier, si querés concluir con algo de lo que hablábamos así como a futuro, cortito. No, creo que sí remarcaría esto de que vivimos en un mundo proteccionista, más cuando hablamos de alimentos, ¿no es cierto? Claro. Que lo retomaba recién, y yo creo que eso, por supuesto, que es un desafío también, y bueno, ahí también es fundamental el tener los buenos vínculos con los distintos países, sabiendo que efectivamente parte del desafío es que esa es la realidad que como país nosotros lo tenemos que tomar como un escenario, ¿no es cierto? Y sí, en función de eso, generar las acciones concretas para tratar de afrontar ese desafío. Me quedo con algo que dijeron un poco, esto de trabajar integralmente, conjuntamente, que no es solamente un trabajo hacia adentro, ni siquiera solo del productor, sino hacia afuera con toda la cadena y hacia afuera internacionalmente, digamos. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más. En el próximo bloque vamos a hablar justamente de financiamiento.